Bienvenidos a Libertad Online. En este vídeo descubrirás por qué el presidente estadounidense Joe Biden y el empresario Elon Musk han anunciado que en cualquier momento podría estallar la Tercera Guerra Mundial, escalando el conflicto a una posible guerra nuclear. El presidente de Estados Unidos reiteró que sus tropas no lucharán en Ucrania, pero obviamente sí tendrían que hacerlo ante una ofensiva contra otro miembro de la Alianza Atlántica. Si Rusia avanzara hacia la OTAN significaría la Tercera Guerra Mundial, avisó Joe Biden durante un discurso en Filadelfia. Fue poco después de que el propio líder anunciara una nueva batería de sanciones contra Moscú por la invasión de Ucrania, medidas orientadas a frenar el comercio con el país y en particular a cortar el flujo de bienes de lujo como el caviar, el vodka o los diamantes que la potencia del este exporta. El presidente estadounidense lanzó su advertencia sobre una tercera contienda mundial a la par que subrayó que las tropas de Estados Unidos no pelearán en Ucrania. Sí tendrían que intervenir en virtud del artículo 5 de la Alianza Atlántica si Rusia agrediera a cualquier país miembro de la OTAN. Porque, según dicho precepto, un ataque a uno de los aliados equivale a un ataque a toda la organización. De manera que la defensa solidaria entre socios es una obligación sagrada, dijo en un acto del Partido Demócrata. Antes de seguir con el vídeo, recuerda comentar, suscribirte y darle like. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir cómo Elon Musk podría cambiar el curso de una posible guerra de Estados Unidos contra Rusia y China. El líder volvió a descartar el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, como reclamar su presidente Volodymyr Zelensky. El respaldo a este país por parte de Estados Unidos y otras potencias del bloque occidental seguirá siendo indirecto, a través del envío de armas y ayuda económica, además de mediante las sanciones contra Rusia. Biden dijo que mientras brindemos ese apoyo a Ucrania, continuaremos unidos a nuestros aliados en Europa y enviaremos un mensaje inequívoco: defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. Biden también advirtió de que Rusia pagará un alto precio si usa armas químicas en Ucrania. El mandatario se negó a discutir con la prensa toda información que la inteligencia estadounidense tenga sobre el asunto. Vamos a asegurar que Ucrania tenga las armas para defenderse del invasor ruso, subrayó Biden después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en un mensaje retransmitido por muchos legisladores estadounidenses, deploró que Washington se niegue a que Kiev reciba aviones de combate polacos. En ese sentido, Biden argumentó que Estados Unidos ya había proporcionado armas antitanques y sistemas de defensa capaces de derribar aviones y helicópteros. También volvió a señalar: no vamos a pelear una guerra contra Rusia en Ucrania. Sin embargo, fue tajante al sostener que ya sabemos que la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania nunca será una victoria. Además, Biden se comprometió a dar la bienvenida a los refugiados ucranianos en Estados Unidos con los brazos abiertos, sin dar más detalles. ¿Quién ganaría una posible tercera guerra mundial con armamento nuclear? La respuesta corta a esta pregunta es que no habría vencedores, ya que sería la destrucción mutua asegurada de ambos bandos. En plena carrera armamentística con Rusia y China, Estados Unidos podría volver a establecer su superioridad en el bombardeo estratégico con una versión militar del Starship de Elon Musk. Estados Unidos se está quedando detrás de China y Rusia en la nueva carrera de armas nucleares hipersónicas. El Pentágono debe decidir si decide continuar esta senda o intentar algo completamente diferente que les volvería a poner a años luz de distancia de sus enemigos. Encargar a SpaceX una versión militar del Starship, un bombardero orbital capaz de lanzar ataques imparables a velocidad hipersónica. Técnicamente es más que posible, pero está por ver si Elon Musk daría el salto a la industria militar o no. Aunque SpaceX ya tiene al Pentágono como cliente, no es para misiones de carácter ofensivo que sepamos,
Teóricamente, usar un Starship como bombardero nuclear iría en contra del Tratado del Espacio Exterior firmado por la Unión Soviética y los Estados Unidos el 27 de enero de 1967. Entre otras cosas, el tratado prohíbe el uso del espacio para la colocación de armas de destrucción masiva. Entró en vigor el 27 de octubre del mismo año, aunque hoy en día no hay ninguna certeza de que los firmantes, incluyendo China o la India, lo hayan respetado, más bien al contrario. Conocemos que hay actividad militar en el espacio que va mucho más allá de espiar a un enemigo o cargarse un satélite. Por otra parte, la cruda realidad es que esta carrera de nuevas armas hipersónicas es una tontería de dimensiones galácticas. Parece diseñada para alimentar los complejos armamentísticos de todas estas potencias porque no aguanta el más básico de los análisis lógicos. Basta con analizar los sistemas de defensa americanos, los más avanzados del planeta, contra los misiles balísticos nucleares convencionales. Es verdad que estos últimos pueden ser neutralizados, aunque por ahora solo han podido probar estos sistemas en escenarios preparados, pero la realidad es que el limitado número de baterías de intercepción de ICBMs de los Estados Unidos haría inútil cualquier intento de defensa contra las más de 1.189 cabezas nucleares rusas listas para su lanzamiento inmediato. El hecho es que, aunque las baterías de defensa americanas tuvieran una efectividad del 100%, su número es tan limitado que solo podrían neutralizar un ridículo porcentaje de un ataque total ruso, un 2% según algunas estimaciones, y aunque China cuenta con muchas menos cabezas, más de 300 y en aumento, el sistema de intercepción americano tampoco valdría para nada ante una lluvia de ojivas nucleares. Y sí, es cierto que la efectividad de los sistemas de defensa actuales se reduce a cero con las armas hipersónicas, pero la posibilidad de supervivencia de la humanidad en caso de una guerra nuclear con ICBMs convencionales también es cero. En el mejor de los casos, todo es un teatro para alimentar la industria militar que, por un fallo humano o un gatillo fácil en un momento de tensión, puede acabar con la humanidad. En el peor de los casos, es un sprint consciente hacia la autodestrucción dirigido por tontos de remate. Gracias por ver el vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones, déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo.